Un cordial saludo para nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 14 de octubre del 2020. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, en Colombia. Llegamos con nuestro segmento Vivencias con propósito. Y bueno, siempre que estamos en este segmento es aclarar por qué se llama Vivencias con propósito. Es poder dejar saber a las personas que cada circunstancia en la que nosotros estamos viviendo, cada circunstancia en la que entramos en un momento determinado, llámese cualquier circunstancia, eh, digamos que porque entré allí o porque me hicieron entrar, porque estamos en alguna prueba realmente, entonces esto realmente ya nos aleja un poco más de donde tenemos que llegar. Así es que realmente vamos a un propósito determinado y todos tenemos que estar en un momento determinado siempre como para buscar lo que realmente el Padre tiene para cada uno de nosotros, lo que realmente todos tenemos que aprender en un momento determinado. Y eso tiene muy claro que ver con lo que es nuestro propósito, con lo que es nuestra vivencia, con lo que es realmente lo que nosotros tenemos que buscar realmente, que es ese aprendizaje, que es esa vida realmente a la cual nosotros tenemos que llegar porque es el propósito que el Padre nos ha dado, que es el propósito realmente que el Padre está en un momento determinado buscando para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que el Padre nos da. Y Él quiere realmente que nosotros estemos buscando de acuerdo a nuestro propósito. Él quiere realmente que nosotros estemos buscando lo que nosotros llamamos nuestro propósito, pero que no es nuestro propósito, que es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ese propósito determinado pues tiene que ver mucho realmente porque estamos acostumbrados a vivir un propósito de vida y ese propósito de vida pues realmente es el que nosotros pensamos que es el correcto, pero no es el propósito, es el que nosotros estamos viviendo, no es el que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Es un propósito del cual nosotros hemos fijado metas y esas metas son totalmente personales. Ese propósito es el que nosotros buscamos para, digamos, dar a conocer lo que realmente nosotros somos, pero como en esa parte física. El Padre no nos está buscando como parte física, pero realmente está lo que busca es esa parte intelectual, esa parte espiritual, que es la que realmente tiene que llegar donde tenemos que llegar. Es por eso que realmente cuando estamos en un propósito determinado, ese propósito tiene que estar conectado con ese propósito de vida que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y ese propósito de vida realmente, como les decía anteriormente, es muy diferente al que nosotros vivimos. Ahora, ese propósito que nosotros vivimos en sí está conectado con ese propósito del Padre, pero a la vez realmente podemos decir realmente que son cosas a las cuales nosotros tenemos que estar muy comprometidos, muy unidos. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos unidos en ese propósito, cuando realmente tenemos esa comunicación con el Padre, nuestro propósito de vida se va a convertir en ese propósito realmente que el Padre tiene para cada uno de nosotros y ese propósito en el cual nosotros vamos a tener que trabajar con más conciencia, con más fe, con más amor, con más sabiduría, porque es lo que Él nos está orientando, es a lo que Él nos está llevando, no a lo que nosotros queremos ir. Esa es la gran diferencia entre ese propósito del Padre y el propósito que nosotros tenemos. Nosotros caminamos a nuestro acomodo, vamos desarrollando cada actividad de acuerdo a lo que nosotros pensamos y creemos. Pero el Padre realmente, el propósito del Padre está encaminado a los demás. Mi propósito está encaminado a lo mío, a lo que yo creo, a lo que yo necesito, a lo que realmente yo creo que es lo que llena mi vida. El Padre realmente, si fuéramos de pronto, tuviéramos esa sabiduría eterna, esa sabiduría divina, podríamos enfocarnos en ese diseño, en ese propósito del Padre, porque al nosotros enfocarnos en ese diseño y propósito del Padre, vamos a encontrar y vamos a guiar nuestro propósito de vida y nuestro diseño de una forma más rápida y de una forma más eficiente. Así es que cuando nosotros estamos en ese propósito, llegamos a un momento determinado en que realmente nosotros empezamos a darnos cuenta que hemos perdido nuestro tiempo,
que hemos avanzado de una forma equivocada. Y yo creo que a ti que me escuchas en este día, en un momento determinado y que cuando llegaste a ser ese hijo del Eterno, ese hijo del Padre, en un momento determinado cuando tú te concientizaste de que eres un hijo, yo creo que alguna vez tuviste que decir, ¿por qué me demoré tanto para llegar donde tenía que llegar, donde estoy ahora? Porque realmente cuando nos damos cuenta de lo que estamos viviendo en este momento, nos damos cuenta de esa paz, de ese gozo, de esa ayuda, de esa bendición de la que contamos cada uno de nosotros, de esa bendición a la que estamos recibiendo cada día. Pero no podemos decir realmente que perdimos el tiempo. ¿Por qué? Porque pues podemos diferenciar en este momento el antes y el después. Podemos ver realmente qué éramos antes y qué somos ahora, cómo vivíamos anteriormente o cómo vivimos ahora. Eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces ya sabemos realmente qué fue lo que vivimos en un momento determinado. Sabemos qué estamos viviendo ahora. Hacemos un balance y me quedo con lo que estoy viviendo ahora. ¿Por qué? Porque en ocasiones pensamos que nuestra vida, que es una vida de pronto llena de muchos compromisos, llena de muchas amistades, llena de muchas rumbas, llena de muchos viajes, pensamos que es lo bueno en ese momento. Pero en un momento determinado todo eso termina y eso pasa a un segundo plano. Entonces, qué mejor es vivir realmente con ese regocijo, con ese gozo, con esa paz, con ese amor y saber que todo lo que estamos viviendo realmente nunca se acaba, que cada día realmente como que lo más importante es experimentar ese gozo y esa paz interior. Eso es lo que nos lleva a estar donde estamos. Eso es lo que nos lleva realmente a proclamar y a mostrar lo que es la gloria y el amor del Padre. Eso es lo que nos lleva a ese punto y en un momento determinado poder pensar qué tipo de sabiduría es la que tenemos. Eso es lo que nos lleva a pensar realmente en qué momentos estamos avanzando, en qué momento estamos creciendo. Eso es lo que nos lleva a pensar realmente cómo podemos llegar hoy a donde tenemos que estar. Cuando nosotros estamos haciendo ese balance, nos damos cuenta realmente que la sabiduría que utilizamos en un momento determinado no es la mejor sabiduría, que la sabiduría que estamos llevando a cabo es la que el mundo nos está mostrando, no la que el Padre nos está dando. Y cuando el Padre nos da esa sabiduría, nos muestra esa sabiduría, entonces significa que estamos en un lugar totalmente mm, marcado por el Padre para que nosotros lleguemos allí. Él sabía que nosotros íbamos a llegar a ese punto, sabía que íbamos a llegar. No importa realmente cuánto nos demoramos o no, porque los que perdimos fueron los que nos demoramos para llegar allí. Entonces, ¿perdimos qué? Perdimos ese tiempo de gozo, ese tiempo de paz, ese tiempo de gloria. Entonces, por eso es muy importante saber realmente qué tipo de sabiduría es con la que contamos en este momento. Y esa es mi pregunta para ti, que me estás escuchando, que me estás viendo. ¿Qué tipo de sabiduría es la que tú tienes en este momento? ¿Tienes esa sabiduría divina o tienes realmente esa sabiduría del mundo? Cuando estamos hablando de esa sabiduría del mundo, yo creo que lo que es el manual de vida, lo que es la Biblia, nos muestra muchos versículos en cuanto a esa sabiduría del mundo. Vamos a leer esta que es la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20, Reina Valera 1960. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre las que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es muy claro aquí ver realmente que todo lo que se está diciendo en este versículo, todo se está viendo en este momento. Encontramos prédicas habidas y por haber. Encontramos prédicas totalmente diferentes.
encontramos prédicas realmente que pensamos son correctas o no son correctas. Y debido a que pensamos que son correctas o que no son correctas, es debido a esa sabiduría que estamos viviendo. Porque en ocasiones estamos con esa sabiduría del mundo y esa sabiduría del mundo es la que está buscando el acomodo, es la que está buscando quitar de la Biblia, quitar de la palabra eso que realmente me incomoda, eso que me molesta, eso que no me permite hacer ciertas cosas, eso que no me permite ir donde tengo que ir, eso que realmente no me permite ser una persona honesta. Entonces, eso es lo que queremos remover de allí. Esa sabiduría del mundo, la que muchas personas han tomado para sí, las aplican realmente a su conveniencia y después la están discutiendo y la están disputando como si fuera la sabiduría divina. Pero la sabiduría divina no tiene que ver nada con la sabiduría del mundo. Son totalmente opuestas. La sabiduría del mundo está buscando realmente lo que es lo que es esa persona que prevalece ante los demás, esa persona que vale ante los demás, esa persona que tiene ese significado ante los demás. Para la sabiduría divina, todos somos iguales, todos tenemos esa sabiduría, todos somos sabios. ¿Por qué? Porque el Padre nos dio esa sabiduría desde un comienzo. Entonces, tenemos que entender que la sabiduría es la clave para la liberación y la restauración del alma. Y cuando estamos hablando del alma, es lo que mucha gente conoce como la mente. Pero realmente, si tú lees la Biblia, no escuchas y no lees nada de la mente. Esto es algo que se ha formado en la parte psicológica porque realmente hemos empezado a diseñar una nueva parte en nuestra vida. Hemos empezado a ver totalmente diferente lo que el Padre quiere mostrarnos. Lo queremos transformar. Pero ¿sabes qué? No somos quién. No somos nadie para transformar lo que el Padre ya ha hecho, que realmente es claro, es conciso y es preciso y no tiene ningún cambio y no tiene ninguna transformación. Nosotros podemos ser transformados, nosotros podemos ser renovados por el Padre, pero lo que el Padre hizo no podrá ser renovado. Tú podrás ir y tratar de renovar y transformar a esas personas con de pronto muchos conocimientos, mucha sabiduría del mundo, pero realmente la conciencia, lo que es innato, lo que es la base de esa creación del Padre, siempre va a estar allí. Y tarde o temprano, tú vas a llegar donde el Padre quiere que tú llegues. Y un ejemplo muy claro de esta transformación, de esta sabiduría, es esa parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo en su casa, tenía todo en su casa, no le faltaba nada. Yo creo que si lo vemos en este momento o en estos tiempos como el hijo pródigo, podemos ver ese hijo que podía tener el acceso a las mejores universidades, podemos ver ese hijo que podía tener los mejores carros, podía ver ese hijo que tenía de pronto los vestía de la mejor forma posible con las mejores marcas. Ese sería el hijo pródigo de ese tiempo, en este momento. Pero ¿qué pasa realmente con esos hijos? Cuando realmente tenemos, como hijos pródigos, cuando tenemos todo y nos está sobrando, nos volvemos inconformes. No encontramos el sentido a la vida. No vemos la realidad de lo que está viviendo y lo que están viviendo nuestros padres, lo que está viviendo la gente a nuestro alrededor. Entonces, en ocasiones estamos buscando algo que ni siquiera sabemos que estamos buscando. Ese hijo pródigo salió buscando algo que ni siquiera él sabía que estaba buscando. Y lo que estaba buscando realmente, él podía tenerlo en su casa. Yo creo que se puso a buscar esa prostitución realmente, se puso a guiarse por esa sabiduría del mundo, a lo que es malgastar realmente lo que su padre había trabajado. Que realmente que le pertenezca a él por herencia o que no le pertenezca, esto ya es discusión para otro tema, para otro segmento, pero en ese momento él estaba gastando, malgastando, porque realmente la palabra no es gastando, estaba malgastando lo que realmente el padre ya había trabajado. Entonces, él estaba buscando realmente cosas totalmente diferentes a lo que él ya había vivido porque no tenía ese conocimiento de esa sabiduría del mundo. Él estaba viviendo lo que era estaba viviendo esa sabiduría espiritual la que su padre le enseñaba. Pero realmente el mundo nos atrae. Y cuando digo el mundo, no estoy tratando de ser religioso.
Cuando digo el mundo, realmente es todo lo que se nos muestra. Lo que pasa es que creo que esa palabra del mundo deberíamos obviarla, porque realmente yo creo que no es la más correcta. Pero entonces cuando eso es lo que se escucha y de esa forma es que nosotros aprendemos a hacer esas definiciones. El mundo realmente es lo que vemos afuera, lo que nosotros experimentamos, lo que nuestros ojos físicos están viendo. Pero esos ojos espirituales no ven lo que el mundo muestra. Esos ojos espirituales están mostrando, nos dejan ver lo que hay detrás de ese mundo, dónde podemos caer nosotros si llegamos a ese punto. Lo que es lo más importante no es dejar que el mundo nos lleve donde Él nos tenga que llevar. Tenemos ese Padre que nos guía, tenemos ese Padre realmente que nos ha mostrado todo, tenemos ese Padre que ha cubierto cada una de las necesidades que nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos que ir a buscar algo que ni siquiera nosotros sabemos? Si el Padre ya nos ha cubierto y nos ha dado lo que nosotros conocemos. El Padre ya nos ha mostrado dónde estamos viviendo. El Padre sabe que estamos viviendo de acuerdo a esa forma que Él nos ha dado. ¿Por qué nosotros complicarnos la vida? ¿Por qué mostrar realmente cosas que el Padre no quiere que nosotros vivamos? Esto tiene que ver mucho con ese primer pecado que se llama primer pecado cuando realmente eso fue una transgresión. De decir, no puedes comer de ese árbol, no puedes comer del fruto de ese árbol. ¿Y qué se hizo? Se fue lo primero, llegó la persona, llegó el enemigo que nos muestra lo que hay en ese árbol, pero nos lo muestra de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en este momento no podemos concluir realmente qué fue lo placentero de ese árbol, qué fue lo placentero de ese fruto. Lo placentero de ese fruto realmente no hubo nada. No hubo nada placentero. Lo único que se hizo allí fue perder todos los derechos que el Padre nos había dado, no que nos los hubiésemos ganado. Esos derechos que el Padre nos había dado por ser sus hijos, por ser sus descendientes, por ser su creación, se perdieron por completo, por probar un solo fruto, del cual había sido prohibido. Ahora, llevamos a ese punto, ¿cuál fue la prohibición realmente de ese fruto? No era porque realmente ese fruto fuera más costoso o realmente abriera los ojos. Era realmente la fe y la obediencia. El Padre nos dice realmente que la fe y la obediencia es lo más importante para Él y nos premia por eso. O tenemos las consecuencias por eso, por no obedecer y por no tener esa fe, por creer que hay alguien más grande o que podemos llegar a ese nivel, realmente nosotros perdemos muchas cosas. Eso mismo le pasó al hijo pródigo, por pensar que hacia afuera él iba a ser el rey realmente, que iba a disfrutar todo y que pensó que lo que el padre le estaba dando le iba a durar para el resto de la vida. Pero no fue así. Todo lo que nosotros estamos haciendo mal, todo lo que llega a nuestra vida es temporal. Y si estamos hablando del dinero, el dinero es más temporal que todo. Todos llegamos a ese punto donde pensamos que lo tenemos todo, pero en un momento determinado no vamos a tener nada. Y miren hasta dónde llegó el hijo pródigo con esa sabiduría del mundo. Llegó hasta tener que convivir con cerdos, llegó hasta tener que convivir, y cuando digo convivir es compartir el alimento, inclusive le tocó quitarle el alimento a esos cerdos para él poderse beneficiar. Entonces mira hasta dónde llega el punto. Nosotros dejar con nuestros hechos, con nuestras actuaciones, estamos perjudicando siempre a alguien más. Ahora, vamos a decir, no, pero es que la comida que le dan a los marranos es en abundancia, pero es que de todas formas, siempre había alguien que estaba moviendo a esos cerdos porque él tenía que comer. Nosotros estamos desfasando a alguien o algo con nuestras cosas, con nuestra forma de hacer las cosas, cuando la estamos haciendo equivocadas. Cuando la estamos haciendo correctas, estamos bendiciendo a esa persona, la estamos glorificando y estamos dejando que el Padre muestre lo que es su gloria y su amor por esa persona. Es allí donde nosotros tenemos que tener muy claro qué realmente debemos ser nosotros y cómo debemos actuar, qué sabiduría tenemos que utilizar. Y como sabemos que la sabiduría del mundo ya no nos lleva a ningún lado, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no optimizar?
¿Por qué no guiarnos por esa sabiduría del Padre, esa sabiduría espiritual, que lo único que tenemos que hacer es activarla? Ya la tenemos. El Padre ya nos la regaló desde un comienzo. Ese fue un regalo adicional que Él nos puso, esa sabiduría. Activémosla. Empecemos a vivir y empecemos a derrotar esa sabiduría del mundo que a nada bueno nos lleva. Si te sientes atrapado realmente o esclavizado, porque en un momento determinado ni el hijo pródigo pudo ser independiente, él estaba atrapado, estaba esclavizado, él se sentía desolado. ¿Como consecuencia de qué? Consecuencia de haber seguido esa sabiduría del mundo, consecuencia de haber tomado una decisión que provino de una interpretación individual, porque eso fue lo que él interpretó, porque eran dos hermanos y él fue el que interpretó esa sabiduría de una forma totalmente diferente. Él la hizo de una forma aislada cuando él la hizo de esa forma aislada, a él la perjudicó. Aunque si vemos el caso específico, el otro hermano también fue perjudicado, porque el otro hermano en un momento determinado empezó a sentir envidia. Cuando él regresó, él sintió envidia de lo que estaban haciendo por ese hermano, que realmente se fue, malgastó todo. Y él estuvo allí trabajando realmente y recibió lo mismo. Entonces, mire lo que nosotros creamos con cualquier acto, creamos el enojo, creamos el rencor en otra persona. Esa persona realmente que había sido un hijo honesto, que había sido un hijo trabajador, que había estado al lado de su padre, ya empezó a criticarle por lo que él estaba haciendo por su hijo. Ahora, el padre tenía la respuesta correcta, estaba haciendo lo que tenía que hacer por su hijo, porque se fue y volvió arrepentido. Y lo más importante es que ese hijo no volvió pidiendo herencia, no volvió pidiendo o ser atendido como un hijo. Él quería que lo atendieran, que le dieran espacio como un esclavo o como un trabajador, porque él sabía que allí como trabajador recibía la mejor comida de lo que mejor comida de lo que él estaba recibiendo en ese momento. Imagínate compartir los desperdicios con un cerdo. Yo tener que tomar los desperdicios de un cerdo para yo alimentarme, porque mi sabiduría del mundo, mi sabiduría, esa sabiduría individual, me sacó de esa creación, me sacó de ese diseño que el Padre había hecho conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en un momento determinado? Cuando veo la sabiduría del mundo y cuando veo la sabiduría divina, tengo que sacudirme, tengo que sacudir esa sabiduría que no me lleva a nada. Tengo que mostrar realmente lo que yo soy y volver a esa comunión con el Padre. Y eso fue lo que hizo el Hijo Pródigo, volvió a esa comunión con el Padre. Ahora, no le interesó realmente lo que dijera el hermano, no le interesó lo que dijera la demás gente. Lo que le interesó fue que el Padre estaba allí, que el Padre lo estaba esperando. Aunque él no sabía realmente cómo lo iba a recibir el Padre. Él pensó que de pronto lo iba a recibir con reproches porque pues había malgastado su herencia, había malgastado su fortuna. Pero no, esa es la bondad que nosotros recibimos de nuestro Padre. Por esa sabiduría que Él tiene, que Él nos ha dado, es que nosotros podemos regresar a Él cuando realmente hemos hecho algo incorrecto, cuando nos hemos movido de ese plan divino. Pero realmente lo más importante es sacudirnos y encontrar esa comunicación con Él, con ese Creador, con ese Padre que nos tuvo bajo su lecho por mucho tiempo. Y nosotros decidimos salir, pero Él en su inmensa misericordia, en su inmensa gloria, permite que lo hagamos, para que realmente veamos qué es la diferencia entre lo uno y lo otro, cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Él nos permite ver que estando con Él siempre vamos a ser prósperos, que estando con Él tenemos derechos a muchas cosas buenas, que estando con Él no vamos a tener que consumir, no vamos a tener que rogar por los desperdicios de un cerdo. Tenemos derecho a hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos sus herederos, somos sus representantes. Y realmente en ocasiones pues tenemos que aprender desafortunadamente por nuestra sabiduría mundana, por esa sabiduría exterior. Nosotros vivimos consecuencias, pero realmente aprendemos. Y es allí donde llegan esas vivencias con propósito. Es allí donde nosotros formamos lo que tenemos que formar. Es allí realmente donde nosotros llegamos a esos puntos claves. Y ese punto clave, ¿cuál es? La comunicación con el Padre. Volver a ese diseño original,
mostrar lo que tenemos que mostrar, que es el reflejo del Padre. Somos muy buenos en mostrar lo que nosotros creemos que somos, pero no realmente lo que el Padre ve en cada uno de nosotros, lo que el Padre ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que pensar que el Padre es lo suficientemente poderoso para darnos ese entendimiento y esa sabiduría. Y ese entendimiento es en todo lo que nosotros no desconocemos. Es tomar la decisión con el Padre de lo que vamos a hacer. Y somos muy buenos en tomar decisiones. Tenemos una sabiduría externa muy buena para tomar decisiones. Pero ¿dónde queda esa sabiduría divina? ¿Dónde queda esa sabiduría del Padre para tomar esas mismas decisiones? ¿Dónde está esa sabiduría que nosotros pedimos para conocer lo que desconocemos? ¿Dónde está realmente esa sabiduría para nosotros alejarnos de esos consejos aislados? Que esos consejos aislados por lo general siempre corren el riesgo de lastimar a mí, de lastimarme a mí o de lastimar a personas que están a mi alrededor. Siempre, siempre, cada decisión que sea tomada de acuerdo a esa sabiduría exterior me va a lastimar y va a lastimar a los demás. Cuando estoy pensando en esa sabiduría divina, todo va a ser gloria, todo va a ser bendición, todo va a llegar donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque el Padre realmente es quien tiene la última palabra. El Padre realmente es quien dice dónde voy a estar y cómo voy a estar. Él me lleva y Él me trae. No importa que en ese transcurso de llevarme y traerme yo esté yendo en zigzag, pero tarde o temprano yo regresaré a ese diseño original. Y ese diseño original tiene que ver mucho cuando yo me enfoque en esa sabiduría divina y me olvide por completo de esa sabiduría externa que nada tiene que ver, nada produce en mi vida, nada produce en la vida de los demás. Eso no es lo que tenemos que multiplicar. Allí no es donde nosotros tenemos que ser fecundos. Tenemos que ser fecundos en mostrar esa gloria, esa sabiduría divina, esa sabiduría que es la que emana del Padre, que es la que nos lleva por esos caminos realmente por lo que nosotros estamos en este momento. Y sabemos que estamos con una sabiduría divina porque sabemos realmente que podemos evadir esa sabiduría externa, que esa sabiduría que nos aleja de lo que el Padre nos muestra realmente es la que nos lleva a complicaciones en nuestra vida, es la que nos lleva a aislarnos, es la que nos lleva a perjudicarnos a nosotros y a los demás. Y nosotros no estamos aquí, ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es ayudar, ayudar a los demás. Pero para yo ayudar a los demás, tengo que ayudarme a mí mismo. Y yo creo que es un ejemplo muy claro. Cuando tú te montas a un avión y van a despegar, a ti te enseñan, a ti te dan una clase, una instrucción en ese momento, que si hay un caso de accidente, hay un proceso de que no hay presurización en el avión, lo primero que tú tienes que hacer es tomar la máscara y ponértela a ti. ¿Por qué? Porque si tú no te pones esa máscara, no vas a poder ayudar a los demás. Si tú no vas a poder, si no te pones esa máscara, no estás respirando bien, no sabes qué proceso hacer o cómo hacer las cosas para que sean la forma correcta como ellos piensan que es, de acuerdo a esa sabiduría que se ha creado en ese avión, de acuerdo a todos los medios que están circulando. Entonces, sé sabio, pero de acuerdo a esa sabiduría divina. No sé sabio de acuerdo a la sabiduría externa, porque esa sabiduría es temporal. La sabiduría divina viene del Padre y es permanente. Si es que actívala en ti y vive con ella. Bueno, estimados oyentes, muchas gracias. Hemos llegado al final de este segmento. Les agradezco por hacer parte de este segmento y los invito igualmente a nuestro próximo segmento, Vivencias con propósito, el lunes a las 11 de la mañana. Muchas gracias y que tengan un feliz día.